Los chinos tienen un pragmatismo claro. ¿Por qué ese pragmatismo? Muy fácil. Porque ellos vieron y estudiaron por qué se derrumbó la Unión Soviética, el sistema soviético. ¿Por qué se derrumbó? Deng Xiaoping envió una comisión a estudiar en la Unión Soviética por qué se había derrumbado, en qué había fallado el sistema socialista. Y se dio cuenta que era un sistema que era enfocado en el poderío militar sin tener una economía detrás que respaldara ese crecimiento militar. Y se dio cuenta que con el crecimiento, para haber crecimiento militar, lograr crecimiento militar, tenían que tener crecimiento económico. Y por eso es que hace la transición en China hacia una economía, hacia un sistema económico capitalista, manteniendo el sistema político totalitario, comunista. Y entonces, ese pragmatismo de ver la realidad del problema del socialismo, ese pragmatismo en la arena política los lleva a saber dónde invertir. ¿A dónde ha invertido China? Primero fue a África. ¿Por qué fue a África? Porque necesitaban las fuentes de materias primas que sustentaran esa proyección que tenían ellos de crecimiento económico para convertir a China en el 2035 en la primera potencia económica del mundo. Necesitaban infraestructura exterior de materias primas que China no tiene. Necesitaban eso. ¿Dónde? El aluminio del Congo, uno de los más grandes productores de bauxita. Se fueron a Bolivia a buscar el litio para las baterías de automóviles eléctricos. Y así sucesivamente se fueron a países donde habían suministros de materias primas básicos que ellos iban a necesitar para toda esta industria de primer orden que ellos estaban creando en China. O sea, son muy pragmáticos. El mayor inversionista de Brasil es China. ¿Por qué? La industria de la aviación de Brasil, la industria del petróleo de Brasil. ¿A dónde se fueron? A México, la inversión del petróleo en México, la inversión de tierras para producir agricultura que no la producen en China, la quieren producir en el exterior. O sea, en Ucrania, la cantidad de tierra que compró China en Ucrania es gigantesca, más grande que un país, de los países pequeños del mundo. Esa es la cantidad de tierra que ha comprado China en Ucrania. Esa es la incertidumbre que tiene China con respecto a la invasión de Rusia a Ucrania. Estoy entrando en muchos temas que pueden ser conflictivos, pero están enlazados todos unos con otros. Cuba no entró. En Cuba no ha ido a invertir. ¿Por qué? Porque sabe que Cuba sigue con el sistema estúpido que arruinó la Unión Soviética y que tenía China como un país subdesarrollado. Por eso no han invertido en Cuba. Ellos le dan y le prestan porque les interesa. ¿Para qué les interesa Cuba? Para las bases que han instalado para monitorear militarmente a los Estados Unidos. China tiene hoy 4 bases militares en Cuba. Tiene una al lado de la base rusa, de la base antigua soviética rusa, que Putin la modernizó en el 2014. Al lado exactamente de esa base, ahí en el centro de la provincia de La Habana, ahí tienen una instalada con antenas parabólicas modernas. Tienen otra en el Huajai, que es de monitoreo satelital. Tienen otra en Calabazar. Y tienen una cuarta en el Salado, en Santiago de Cuba, para el monitoreo de los satélites militares norteamericanos. 4 bases tiene China en Cuba. Y por eso es que le presta dinero, le da dinero, le envía y le trata de resolver los problemas. Saben que el régimen en Cuba es un hueco negro. ¿Qué quiere decir un hueco negro? Los del espacio. Son esos huecos donde todo se pierde, no hay ni luz. Porque hasta la luz, hasta las moléculas de luz se las traga por la gran atracción gravitacional que tienen estos huecos. Entonces, que nada resuelve el problema de Cuba. Los chinos lo saben, pero necesitan al territorio de Cuba como base porque está cerquita de Estados Unidos. Pueden monitorear las comunicaciones electrónicas como lo hace Rusia, pueden monitorear los satélites militares como lo está haciendo desde el Salado y les sirve para ese propósito. Y además de plataforma para la divulgación y la propaganda del sistema comunista chino. Eso es para lo único que le sirve a Cuba. ¿A dónde han ido las inversiones? A México y a Brasil, a Bolivia. No han ido a Cuba.
A pesar de que la inversión en Cuba sería más barata para ellos, porque la mano de obra le costaría menos que en México y que en Brasil, porque los trabajadores cubanos ganan la 10ª parte o la 1/10 parte de lo que ganan los trabajadores en México, lo que le pagan a los trabajadores en México y en Brasil. O sea, no van a Cuba por pragmatismo. Saben que eso es un desastre. ¿Y a cuánto ascienden los préstamos del gobierno chino al régimen cubano? Mira, China le había prestado aproximadamente durante décadas al régimen, se calcula que andaba por los 18 billones de dólares, 18.000 millones. En el año, creo que fue 2014 o 2013 con Xi Jinping, les perdonaron el 50% de esa deuda. China le vendió autobuses Yutong, no le han pagado. China le ha puesto conflicto precisamente, y creo que se apoderó de una parte de la industria tabacalera, se lo quitó, le dijo, me voy a cobrar con esto, con acciones de la industria tabacalera, por los Yutong y por el Huawei, todos los equipos el cable de internet, todos los equipos de control de la internet, ellos apagan y encienden el internet, todas las estaciones estas de telefonía celular, todo eso son equipos Huawei de China, de una empresa china, y no le han pagado a China por esos equipos. O sea, China está cansada ya de darle al régimen castrista. Acuérdate lo que pasó con los equipos electrodomésticos que les vendió, que los obligó a que le cobraran a la gente antes de pagarle. De los cheques que les pagaban de salario o de retiro, ya venía descontado el pago de China. Así de pragmáticos son los chinos. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.